Bien, vamos a empezar entonces con la ficha 19. Esta semana nos toca todo lo que es registro de objetos y esto es un tema bisagra, ¿no? Para recordar, siempre hacemos un pequeño repasito. Hasta ahora lo que ustedes estuvieron viendo son tipos de datos simples desde el primer día de clase, ¿no? Con números, enteros, flotantes, char. Y también empezaron con la parte de la secuencia, todo lo que era tuplas, cadenas, rangos, que son inmutables y listas. Ahora bien, esto, ¿sí? Tiene mucha relación, el tema que vamos a ver ahora, en realidad, con lo que se llama tipo de datos definidos por el usuario. ¿Por qué? Porque así como ya Python o todos los lenguajes ya traen tipos predefinidos como un entero, un float, un booleano, eh, yo también puedo crear mis propios tipos de datos y en base a distintas características, ¿está? Y después, en base a esos datos, los puedo poner en secuencias, en listas. Es por eso que la clase que viene, en la del 20, la ficha 20, vamos a ver cómo combinamos el tema de hoy con las listas. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña introducción al concepto de registro, que es parte también de la materia, pero después vamos a saltar a objetos, que es lo mismo, pero con algún comportamiento diferente para que usted lo vea. El concepto de registro se dice que es un tipo definido por el usuario, por esto mismo que yo les decía que aparte de los tipos básicos, yo puedo crear mis propios tipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos tipos representan alguna entidad u objeto de la vida real. Entonces representan algo más que un número, ¿sí? O que una letra. Entonces, cuando yo necesito representar una entidad, en lugar de tener todas las variables separadas, lo que hago es agruparlas en una unidad en memoria, ¿sí? Entonces yo digo, mira, tengo datos de empleado, ¿sí? Que puede ser legajo, nombre, dirección, sueldo, antigüedad. Esos lugares en memoria no los voy a evitar ni nada. Los voy a necesitar para poder guardar ahí sus datos. Pero ¿cuál es la diferencia con el concepto que veníamos trabajando hasta ahora? De que todas estas variables eran independientes. Entonces yo tenía una variable para el legajo, otra para el nombre, dirección, sueldo, separadas en cualquier lugar de memoria sin una administración en común. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver desde ahora? ¿Cómo hacer para que cuando tenemos variables que de alguna manera tienen una agrupación lógica o natural, agruparlas, ponerles un nombre y manejarlas como un todo? Eso es el concepto de registro y de objeto que vamos a ver después. Entonces, yo puedo decir que puedo tener una variable de tipo registro, aquella que está conformada por una variable legajo, nombre, dirección, sueldo y antigüedad, ¿sí? Si lo vemos de este lado, en memoria, si pudiéramos verlo, vamos a ver que un empleado o una variable que yo fabrique de este tipo va a hacer referencia a un lugar donde van a estar todos los datos, pero van a estar todos los datos agrupados y relacionados. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Bárbaro. Bien, entonces, Python me deja representar los registros como me lo dejaba hacer C, C++, ¿sí? Entonces, para Python, el registro es un conjunto mutable de valores que puede ser de distintos tipos, ¿sí? Cuando decimos mutable es porque se puede modificar. Cada componente es lo que se llama campo o atributo. Normalmente hablamos más de atributo que de campo, pero cualquiera de las dos son en registros, son eh, indistintas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto que decíamos hace un ratito? De trabajar con registro y no con variables independientes, de que se puede representar de manera clara cualquier elemento, ¿sí? Se almacenan todo en una misma referencia o variable, y se facilita el acceso. ¿Y por qué? Porque yo en lugar de decir, ah, mira, quiero legajo, pero ¿de quién? Y bueno, del empleado uno dame el legajo, del empleado uno dame el nombre. Entonces siempre tengo una relación de pertenencia a alguna entidad clara, ¿sí? ¿Cómo se declaran registros en Python? Se tiene que poner la palabra reservada class,
nombre, en este caso, por ejemplo, empleado, si estamos con el ejemplo, dos puntos, y en principio, eh, nosotros en el Python no lo vamos a usar así, pero se podría. Uno pone el pas para decir, mira, vamos a definir el tipo de empleado, pero todavía no sé qué le vamos a poner, ¿sí? Entonces, lo que hace, si yo lo pudiera ver en Python Tutor, simplemente le digo, ah, mira, hay un nuevo empleado que todavía no sabemos qué tiene, pero ahí está. Ese es por un lado, definir un nuevo tipo de datos. Por el otro, tengo que crear variables de ese tipo, ¿sí? Es decir, ustedes vieron que cuando, ustedes ya saben que está el tipo entero, ¿sí? Ahora bien, el tipo entero por sí mismo no hace nada, pero si yo le digo, va, quiero crear un A igual a 2, en ese momento se está creando el objeto o la variable A que es de tipo entero. Acá pasa lo mismo. Con el class empleado path, lo único que hago es decirle a Python, mira, yo voy a definir un empleado. Después te voy a decir cómo es, pero en principio voy a definir un empleado y después si quiero voy a crear objetos de tipo empleado. Si quiero crear objetos o registros de tipo empleado, simplemente voy a decir, mira, dame el nombre de esta clase que acabo de crear y guárdalo en E1. Entonces E1 va a apuntar su referencia a un lugar en memoria donde va a estar la instancia que por ahora no tiene nada, porque en este ejemplo, si yo pudiera ver, voy a tener una referencia a una clase, a un tipo genérico y un objeto que va a apuntar a a una instancia que se llama u objeto empleado, a una variable de tipo empleado, pero por ahora vacía, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver cómo empezar a cargar datos, ¿no? A esto. Cuando yo ya tengo creada la variable en memoria, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, empecemos a cargarle datos a esa variable. Está vacía, no me sirve, ¿sí? Entonces empecemos a cargarle, por ejemplo, quiero ponerle legajo en uno. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, E1, que estás apuntando a memoria, que por ahora está vacía, quiero que le agregues una variable que llamada legajo, un lugar que se va a llamar legajo, donde vamos a poner el 1. ¿Sí? Se crea ahí. Otro lugar, que estos son los atributos o campos, ¿no? Otro campo que sea nombre, donde pongo Juan. Otro campo que diga dirección, calle 1. Otro sueldo, 10.000. Otro antigüedad, 5. ¿Sí? Entonces yo ahí puedo ir cargándole todos los datos que necesite. Y cuando termine, ¿qué va a pasar? Esta variable lo que va a hacer es va a apuntar a una memoria en común donde van a estar todos los datos relacionados a ese alumno. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, yo podría tener muchos objetos, ¿sí? O muchas variables. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo con empleado uno, empleado 2. Yo puedo hacer muchos empleados, 3, 4, cargarles cada uno sus datos. Es por eso que cuando empecemos a manejar muchos, también vamos a empezar a ver, lo vamos a juntar con el tema de vectores y listas. ¿Qué puedo hacer con esos objetos? Aparte de cargarle datos, puedo hacer un print, mostrarlos, pero siempre haciendo referencia a su nombre punto campo, nombre punto campo, nombre punto atributo. ¿Qué puedo hacer? Como son mutables, mostrarlo, modificarlo, cargar algo por teclado y llevarlo ahí, ¿sí? Acumular, todo lo que ustedes pueden hacer con cualquier variable, lo pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia? En que en lugar de usar una variable independiente, la variable la asocian a un nombre en común, en este caso que representa un empleado, ¿sí? El ejemplo es empleado, pero podría ser un alumno, una casa, una máquina, una flor, cualquier cosa. ¿Sí? Algo que sí se puede hacer en Python, pero nosotros no lo vamos a hacer, pero lo ponemos porque es válido, es yo puedo a cada variable que yo fabrique en Python, le puedo agregar todos los campos que quiera, ¿sí? Por ejemplo, vieron que recién creamos un empleado que tenía legajo, nombre, dirección, sueldo y antigüedad. Y además digo, no, pero ahora quiero crear un objeto 3 que tenga cargo.
¿Qué pasa? ¿Lo puedo hacer en Python? Sí, puedo agregar todos los campos que quiera. Pero ¿qué va a pasar? El cargo lo va a tener el empleado 3, pero por ejemplo no lo va a tener el uno, porque el uno tiene hasta antigüedad, tiene 5, y el 3 tiene 6, ¿sí? Y el 2 nosotros si lo hicimos como el uno va a tener 5. Entonces, si bien esto es válido, ¿sí? Pero acá está claro, la buena práctica no lo aconseja. ¿Por qué no lo aconseja? Porque si el día de mañana, que va a ser la clase próxima, vemos que yo esto lo puedo guardar en un vector, ¿sí? O en una colección o en una lista, donde sea. Si yo lo quiero procesar a todos por igual, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el uno y el 2 se procede de una manera y el 3 de otra. Entonces, lo que se hace es darle una estructura a esto para que esto no pase, ¿sí? Entonces, si bien Python me lo deja hacer, lo que vamos a ver a continuación es cómo programar estructuras y que ahora le vamos a llamar objetos, de tal manera de que esto no nos dé problemas en un futuro, ¿sí? ¿Está? Antes de continuar, yo les pongo en la ficha 19, está este problema 45, que lo pongo porque después lo vamos a volver a ver al último de la clase, y es que se los desarrolla todo, ¿no? En la ficha, después para que ustedes lo vean, un programa que pueda manejar puntos en el plano, ¿sí? Entonces, los requerimientos es que cada punto tienen que tener sus coordenadas, ¿sí? Que pueden ser flotantes, y una cadena de caracteres que describa, que represente ese punto. Recuerden que las coordenadas en un plano es x, y, son dos valores para poder hacer el punto, ¿sí? Entonces, fíjense en que acá lo que dice es representar el punto y hacer un menú de opciones que permita cargar por teclado los datos de un punto, mostrar los datos en pantalla y cargar el teclado los datos de un punto y mostrar la distancia al origen desde ese punto, ¿sí? Entonces, algo como esto, representar la representación del punto. Tengo un valor en X, un valor en Y, una descripción que me dice qué nombre tiene, y si nosotros quisiéramos de alguna manera ver la distancia al origen, y bueno, recuerden que por Pitágoras yo tengo que aplicar fórmula para ver cuál es esta distancia, ¿sí? Ya ahí lo vamos a ver, no hace falta que se acuerden todos de la función de Pitágoras, pero recuerden que para saber la distancia de acá hasta acá es esta diagonal, entonces se hace ya sea la fórmula de esto con esto o de esto acá, cualquiera de las dos, pero me va a dar la distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para representar el punto? Bueno, necesitamos un valor en X, acá, un valor en Y, que es el que me va a dar la posición exacta del punto, y una descripción que va a ser el nombre. ¿Me siguen? ¿Queda claro el ejemplo? Sí, sí. Sí. Bien, este ejemplo está definido acá en la ficha, yo se los puse acá para que ustedes vean. Se va a usar la librería MAT para calcular la raíz cuadrada, para poder calcular Pitágoras, ¿no? Entonces lo que se hace es, se define como class point un tipo de dato nuevo. Ya no es un número solo, sino es un de tipo punto. Se va a crear, se puede hacer una función, ahora vamos a ver una función que la inicialice, cree un punto y lo inicialice. Entonces yo digo, mira, hagamos p igual a point, ¿sí? Para crear el punto en memoria, le carguemos a ese punto una coordenada en x, le carguemos una coordenada en y, una descripción, y retornemos el valor de p, ¿sí? Una función simple que lo que va a hacer es crear un punto, cargarlo y retornarlo. Vamos a hacer otra función que se llama toString, que sería como un retornar por string los datos de este punto. Entonces yo le recibo el punto P, le digo, mira, quiero retornar en R, ¿qué cosa? ¿Cuál es la descripción del punto, el nombre del punto, cuál es su coordenada
en X y su coordenada en P. Recuerden que acá cuando estoy concatenando el más concatena string, y si concateno string, tengo que convertir a str, a string, todos los datos, porque no sé si estos son números o qué. Entonces con el más concateno y con el str voy transformando. Y luego retorno. Después tengo el cálculo de la distancia, ¿sí? Que por Pitágoras hago la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? De x y de y. Con esto tengo la definición en general de qué podría hacer yo con un punto. Si yo me voy a la invocación o al programa, voy a hacer mi programa principal que pide cargar un punto. Entonces llamo a una función cargar que se encarga de pedirle al usuario, mira, decime cuál es la coordenada de x, cuál es la y. Anda a inicializar, hace un init de ese punto y guárdalo en P. Esto acá invoca este init, le pasa la coordenada, las dos coordenadas que cargó el usuario. El nombre no le pidió nombre, así que pasa un nombre, se toma por defecto este P, se crea en memoria y se retorna. Entonces en este P voy a tener el objeto P que lo retorno también acá. ¿Sí? Esto es del main, se lo paso al cargar, del cargar al init, el init lo retorna y el cargar lo retorna acá. Y main lo tiene y lo puede mostrar. Para mostrarlo lo podría hacer un print directo acá, pero ¿qué hace? Llama al mostrar de este lado y dice, ah, mira, quiero imprimir, ¿qué cosa? El punto P. Pero como P no se puede imprimir directo, llamo a la función toString que lo desarma. Dice, ah, dame la descripción, dame el X, dame el Y y te muestro. ¿Sí? Y después cuando vuelve, esto retorna a la cadena, viene acá, le imprime y vuelve acá. Dame la distancia de P, ¿sí? Entonces llama a la función, le pasa P, me da la distancia al origen y a partir de ahí tengo la distancia que le imprimo. ¿Sí? Esa es eh, el código que ustedes van a ver en la ficha con un registro básico. ¿Hasta ahí van? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Está? Sí, Bien. profe. Esto es una implementación de registro que es válida. Ustedes si la quieren hacer en el parcial, la pueden hacer. Pero desde el año pasado venimos ajustando esta unidad para acercarla más a lo que es objeto, que es la programación actual, ¿no? Y lo que ustedes van a ver en paradigmas, en PPR el año que viene, y lo que van a seguir viendo a lo largo de su carrera. Entonces, si bien esta opción de resolución es válida, le vamos a dar una vuelta, vamos a hacer lo mismo, pero de otra manera desde una visión de objetos que se llama. Y para eso yo voy a hacer una introducción con repaso y introducción nueva, ¿no? ¿Por qué hago este repaso? Para poner en vista de ustedes cosas que ya saben, ¿no? Pero lo ponemos ahí para que lo tengan en cuenta. Hasta ahora, nuestra materia está basada en el paradigma estructurado, ¿no? Paradigma que tiene como característica que está orientado a la acción, que es la unidad fundamental. Ustedes vieron que desde el primer día empezamos a aprender el concepto de entrada, proceso y salida, ¿sí? Desde el primer día que estábamos diciendo, cada cosa que queremos hacer, hay que hacer entrada, proceso y salida, ¿sí? Eso es centrarme en la solución en procesos, que no está mal porque en realidad son las actividades, la tarea que queremos que haga el hardware. Ya vamos a ver que este fundamento de entrada, proceso, salida se da en todos lados, en la teoría de sistema, en el objeto, en todos lados, ¿no? Pero esto es lo que vemos nosotros primero. Junto con esto, hemos visto a lo largo, hasta ahora, a lo largo de las unidades, con los conceptos de variables simples, variables locales y globales en cuanto al ámbito de funciones, en cuanto a que todos estos procesos los pusimos en funciones, ¿sí? En módulos separados para poder llamarlos y usarlos. En base a eso surgió que teníamos variables con ámbito local, ¿sí? Y global o comunes.
También vimos a lo largo de todo el cuatrimestre pasado todo lo que eran las estructuras de control, darle control de secuencia a los procesos, el secuencial, condicional con los if, ¿sí? Y los repetitivos. Y con lo que vimos en las unidades de funciones, vimos todo lo que es modularización, funciones y procedimientos, ¿no? Todo lo que era esto de decir, bueno, mira, tenemos una función principal que llama a otra función y que se puede llamar a otra, o como recién yo les decía, del principal llamo al cargar y del cargar llama al inicializar el punto y después vuelve y retorna. Entonces, todo eso lo vimos en la primera parte del año. Por eso es tan importante haberlo aprendido bien para llegar a estos puntos, ¿no? Entonces, todo esto que hemos visto eh, alimenta a la forma de programar actual, moderna, que viene dada por el paradigma orientado a objetos, que es un paradigma que donde su objetivo primario no es identificar el proceso, sino identificar actores. ¿Qué significa? Que yo voy a identificar cuáles son las entidades, los objetos que aparecen en algún escenario determinado y o dominio del problema y a partir de ahí identificar qué cosas necesita, qué cosas puede hacer, ¿sí? Y ahí lo vamos a combinar con el estructurado, ¿sí? En este caso, para este paradigma, se usa, los programas se van a organizar como colecciones de objetos que colaboran entre sí. Si bien nosotros no vamos a programar puro de esto lo van a hacer en paradigma el año que viene, pero ya vamos a hacer una primera aproximación. Antes en AED siempre lo dábamos, pero nunca le poníamos un nombre, nunca le poníamos contexto, ahora lo estamos haciendo, ¿sí? La idea es de cada entidad, cada objeto tiene un rol específico, se puede comunicar con otros, es por eso que se requiere que ese objeto tenga características y comportamientos. Uy, perdón. Entonces, yo tengo desde el punto de vista de este fundamento, yo tengo objetos que tienen características y comportamiento y que se relacionan unos con otros. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo un hardware, que ustedes dicen, profe, estamos con software, ¿por qué me pone hardware? Porque hardware es lo que nosotros es nuestra herramienta para poder correr el software. Y aparte, por ahí en lo tangible es más fácil entenderlo. Entonces, todos no, no sé si todos, pero la gran mayoría alguna vez habrá visto un gabinete. Cada vez es menos común ver un gabinete por dentro, pero bueno, si no lo han visto, acá hay un esquema, una gráfica de un gabinete tradicional que está compuesto por un montón de partes, ¿sí? Aparte del gabinete general, contenedor, tenemos una fuente de poder, tenemos la placa base, de donde ahí se cuelgan las tarjetas de memoria, la placa, bueno, los procesadores, los ventiladores, las tarjetas para placa de sonido, de video, ¿sí? Después también se conectan todo lo que son los discos. Los periféricos pueden tener acá adentro discos duros, discos rígidos o discos de estado sólido, pueden tener salidas para lectoras, pueden, acá, bueno, tienen lectoras de CD que ya casi no se usan, o de disquete que también son prehistóricas, pero bueno, podría ser. Bueno, todas estas partes, cada uno tiene su característica y su comportamiento. Ahora bien, si no estuvieran conectadas de alguna manera, si no se relacionaran, no podrían trabajar juntas, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a ver el año que viene, cuando vayan a paradigma y cuando empiecen a trabajar con el paradigma orientado a objetos, van a ver que los objetos tienen esto y también se pueden relacionar entre ellos, ¿sí? Nosotros en esta materia lo vamos a hacer lo más simple posible, así que nos vamos a dedicar más que nada a construir los objetos y usarlos muy sencillos, ¿no? Pero para acá es donde vamos. ¿M? Acá tengo un ejemplo un poquito más abstracto, por ejemplo, una gestión de cursos. Yo tengo acá un usuario que quiere, a través de una aplicación principal,
averiguar qué datos hay de un curso, qué docente tiene o los alumnos. Entonces yo voy a tener partecitas como una aplicación principal, voy a tener un objeto curso, otro docente, otro alumno. Cada uno va a hacer lo que le compete y a partir de ahí vamos a ir construyendo nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, todo eso lo van a ir de a poquito aprendiendo a lo largo del correr de los años de carrera o de especialización en desarrollo. ¿Sí? Y por último, yo siempre acá les pongo estos dibujitos que a mí me gustan, que por ahí dicen mucho más que las palabras, ¿no? Generalmente el paradigma estructurado, imperativo, está orientado más al hardware, a la acción. En cambio, lo declarativo, entramos en este terreno de objetos, está más orientado a las personas, a qué es lo que hacen, ¿sí? No tanto a la máquina como hacia lo que uno quiere hacer, ¿no? Pero cuando vayan a segundo le van a dar más sentido a esto. Entonces, ¿por dónde seguimos? Por el hecho de que de ahora en más vamos a formalizar bien el concepto de clase que acabamos de ver hace un ratito y de variable objeto que vimos hace un ratito. Cuando hablamos de clase o clase o tipo definido por el usuario, porque en realidad lo que acabamos de hablar es de tipo definido por el usuario, el punto, el empleado, ¿sí? En este ámbito se habla de clase, ¿sí? Que es un molde o planilla o plantilla que define qué características o atributos y comportamientos o métodos tienen los objetos, ¿sí? Objetos que están relacionados de alguna manera, que son comunes. Por ejemplo, si yo quisiera representar personas y todas las personas, ¿sí? De alguna manera, y al menos tienen un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento. Pueden tener más cosas, ¿no? Pero acá le pusimos esas tres cosas. Comportamientos, y bueno, ¿qué comportamiento? Y puede hacer todas las acciones necesarias para responder su nombre, apellido, nacimiento, hasta para poder calcular su edad. ¿Por qué? Porque si yo sé la fecha de nacimiento y el año actual, podemos saber en qué edad está. Entonces, siempre la clase es la que define cuáles son las características y comportamientos comunes a los objetos. Pero con esto no hago nada más que definir una tipificación genérica. Si yo necesito usar personas en los programas, voy a tener que venir a esta sección, crear objetos. ¿Y qué es un objeto? Es una instancia o ejemplar de una clase. Es una entidad concreta que se crea a partir de la clase. Usando todo este formato se crea. Y tiene sus propios valores, atributos y comportamientos. Por ejemplo, yo acá tengo persona 1, Mariana González, que nació en esta fecha. Pero puedo tener otra persona, Juan Pérez, que nació en otra fecha. O Miriam Pelocio, que tiene otros datos. Entonces, cada uno tiene sus valores concretos, su identidad que se llama. Por eso dice, posee características generales de cualquier persona, pero cada uno con sus valores concretos. Y se reconoce en este ámbito como una variable compuesta por variables y funciones definidas por el usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy yo programador, usuario programador, que defino cómo va a estar conformada una persona. Python no lo sabe, ni ningún otro lenguaje sabe cómo yo voy a crear una persona. Eso se hace en diseño, en análisis y diseño lo van a ver en segundo y tercero, pero nosotros ya vamos a partir de diseños hechos. Entonces yo digo, mira, yo quiero que mi persona tenga estas tres cosas. Bueno, listo. Python asume que si yo declaro bien la clase con esos datos y fabrico objetos y los uso bien, perfecto, puedo tener mi propio manejo de persona. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? Para resumir y usando el mismo o los mismos ejemplos que vimos al comienzo de la clase, una clase provee una forma de empaquetar datos y funcionalidad juntos porque tiene atributos y métodos, ¿sí? Atributos son todas las variables que se pueden declarar acá dentro de la clase y sirven para indicar la forma de cada objeto
es representado por esa clase, representa qué es lo que tiene, los atributos es decir qué es lo que tiene esa clase. Y los métodos son todas las funciones, que ustedes ya saben crear funciones, pero que ya no se hacen separadas, sino que se hacen dentro de la clase como parte de la información de esa clase, ¿sí? Por eso se dice que los métodos muestran lo que el objeto hace. Entonces, un objeto es una entidad que puede tener algo adentro y hacer cosas con eso, esas cosas que tiene. Por eso acá tenemos un gráfico simplificado de la clase punto, donde dice, mira, el punto tiene atributos y métodos, que son los miembros de la clase. Ahora, ¿cuáles son esos atributos? Volviendo al ejemplo del punto en el plano. Y necesitamos una variable para la X, otra para la Y y una descripción. Entonces acá tengo los datos. Pero como esto iba un pasito más allá, y va con que no solo tengo atributos, sino también comportamientos y métodos, vamos a declararle o asociarle, agregarle a este concepto de punto métodos, por ejemplo, un método init para que cargue los datos de una manera, un método str para que los muestre y otro distancia, por ejemplo, para que me muestre la distancia de este punto al origen. ¿Sí? Es decir, lo mismo que hicimos hace un ratito en forma separada, ahora lo vamos a ver, pero le ponemos primero nombres especiales, ahora vamos a ver por qué, pero lo hacemos todo en el mismo ámbito. ¿Sí? Yo me voy a venir un minutito acá, para atrás, al ejemplo del punto. Vieron que el punto dijimos, hacemos un punto vacío, después hacemos una función init, después una función que imprima y una que calcule distancia, ¿sí? ¿Cuál es la opción de esta forma nueva de ver las cosas? Hagamos un class point, ahora lo vamos a ver, y todas estas funciones que trabajan con el punto directamente las pongamos acá adentro, ¿sí? Las pongamos en el ámbito del punto para que sea mucho más fácil manejar y administrar. Ahora lo vamos a ver. Lo mismo con el empleado. ¿Se acuerdan que empezamos hablando del empleado? Bueno, podemos hacer lo mismo. Todo lo concerniente al legajo, nombre, dirección, antigüedad de sueldo, lo puedo manejar en alguna función que inicialice acá o que muestre acá, ¿sí? Entonces, yo sé que cuando tengo que manejar cualquier entidad, la defino y le pongo el comportamiento ahí nomás, que hace falta para que se pueda manipular. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? Yo voy haciendo esas pausas. ¿Por qué? Porque son todos conceptos em, nuevos y bueno, yo sé que no se van a aprender desde el primer día, ¿m? Pero si lo repetimos, lo aplicamos, lo repetimos, lo aplicamos, van a llegar. ¿M? Y por ahí yo no sé si voy muy rápido, muy despacio, no les veo la cara de susto ni nada, entonces necesito que me hagan la devolución. Bien, entonces vamos a ver en detalle, vamos a ver un poquito en detalle, formalizamos acá en esta presentación para que lo tengan y no se olviden, por qué le escribimos init o por qué le escribimos str a esas funciones. Generalmente cuando vamos a crear este nuevo tipo de clase, nuevo tipo, siempre vamos a tener la costumbre de crear lo que se llama un constructor, ¿sí? Un init. El objetivo del constructor es poder crear e inicializar una variable o objeto de este tipo, ¿sí? En Python, el método constructor siempre tiene que llamarse específicamente init dentro del ámbito de la clase. O sea que esta es una condición necesaria y suficiente para escribir el constructor, ¿sí? No importa si yo estoy definiendo el empleado, el alumno, el punto, no importa qué clase esté definiendo, siempre hay que poner este nombre, ¿sí? Ustedes decís, uy, profe, pero este se repite con el otro. No hay problema, ¿por qué? Porque para Python o para todos los lenguajes de programación, esto está dentro del clase empleado. Así que este init corresponde al empleado, ¿sí? Entonces, esto es una función def común que tiene este nombre especial que es guión bajo, palabra init en minúscula, guión bajo, y entre paréntesis, ¿qué viene?
Entre paréntesis viene como primer argumento siempre la referencia al objeto que uno tiene que cargar. Esa referencia, ¿sí? Ya después lo vamos a ver bien en Python Tutor para que la vean. Esa referencia en este contexto no tiene un nombre específico porque yo le puedo decir, bueno, quiero el empleado 1, el 2, el 3, ¿sí? Puedo poner el nombre que quiera. Entonces, para unificar nombres, lo que se hace es, en este primer argumento se pone la palabrita self. Self es una palabra que en la mayoría de los lenguajes lo que representa es una palabra reservada que hace referencia a un objeto actual. En Python, no sé por qué le han elegido self, porque en realidad Python viene todo con sintaxis de C++, ¿no? Y en C++ la referencia a un objeto se hace con la palabra this, ¿sí? Si alguna vez alguien ha programado C++, Java, JavaScript, ¿sí? Es esa palabrita, ¿sí? El this. Bueno, el this es el equivalente al self de Python o al self de Smalltalk, que lo van a ver ustedes, ¿sí? Es otra forma de llamar y decir, bueno, es como una referencia a mí mismo, ¿sí? Por eso es un self. Entonces, siempre el init tiene que escribirse con esa palabrita al comienzo y a continuación una lista de argumentos o parámetros que van a servir para cargar los atributos, los campos del empleado. Dijimos que el empleado podía tener 5 atributos, ¿sí? Legajo, nombre, dirección, sueldo, antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esta función? Le voy a decir, mira, dame el parámetro legajo o leg, que lo puedo poner en 0 por defecto. ¿Se acuerdan parámetros por defecto? ¿Sí? Yo acá todos los parámetros que vienen por defecto. ¿Qué significa eso? Que si el que invoca esta función pasa datos, los recibe. Y si no, se usan estos. Entonces, lo que venga en leg se guarda en el legajo. Lo que venga en nom se guarda en nombre. Lo que venga en dirección, sueldo, antigüedad. Entonces, ¿qué tenemos? Una construcción por init de los datos en memoria. Entonces, cuando yo termine de ejecutar o se termine de ejecutar esta función, en memoria tendríamos todos los datos cargados e inicializados. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Quedó? Sí. Siempre vamos a hacer esto. No importa qué clase sea, siempre vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que va a variar acá? Nombre de la clase y nombre de los atributos. Pueden ser 2, 3, 5, 10 atributos. Es lo único que va a cambiar. El resto es igual. ¿Qué más? El segundo, bueno, acá tenemos alguna forma de crear o usar ese método constructor. Ya lo vamos a ver en el ejercicio, pero para ir adelantando, cuando yo quiero crear un objeto de tipo empleado, lo que voy a hacer es, voy a pasar entre paréntesis todos los datos del empleado. Por ejemplo, el legajo, el nombre, el apellido, o el legajo, nombre, creo, dirección. Y así. ¿Qué va a pasar acá? En E1 voy a tener ya un objeto concreto con estos datos. En E2 voy a tener todos los datos concretos con esos datos. ¿Qué pasa con E3? Y bueno, va a quedar un empleado con el legajo 3 y todos los valores en defecto. Por ejemplo, acá se le va a asignar el legajo 3 y el resto va a decir no sabe el nombre, no sabe, 0, antigüedad 1 o 0, ¿sí? Y en este último 4 que hago empleado solo, fíjense que no le pasé ningún parámetro, actúan todos los parámetros por defecto. Así que se le pondrá 0, no sabe, sueldo 0, tendría que ser antigüedad 0 también, para que sea todo 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Cuando yo hago esto, es en este momento donde se invoca a ese método especial init. Y se dice que es especial o DAM, que se llama DAMD. ¿Por qué? Porque tiene esta máscara, ¿no? Guión, guión bajo, es lo que
hace de que Python sepa que cuando yo voy a crear un empleado, tengo que llamar a esa función init. ¿Sí? ¿Está? Por supuesto que una vez que yo ya tengo los datos, puedo cambiárselos. En este caso, el ejemplo lo muestra con E4, que lo creé sin datos vacíos, después se los puedo cargar. Pero también al empleado 1 que empezó como 1 Juan, podría poner, puse Juan y era Juana, entonces le cambio el nombre por Juana. Entonces puedo trabajar. Si ustedes se fijan, esto de modificar es exactamente lo mismo que habíamos visto en registro. Lo mismo. Luego tenemos el método string o str, que permite armar una cadena con los datos del objeto, ¿sí? Entonces, se llama también guión bajo, str, guión bajo. Se dice que también es un método especial, un DAND. ¿Por qué? Porque se va a llamar automáticamente cuando, por ejemplo, cuando hago un prim. Y lo que hace, lo que debería hacer este método es retornar una cadena con todos los atributos, en este caso, del empleado o de cualquier objeto. Normalmente en Python, vieron que cuando quiero hacer una conversión, siempre pongo str y algo, ¿sí? Bueno, eso se usa para todas las construcciones Python que tienen internamente este método definido para hacer la conversión a string. Yo me voy a volver para atrás un minutito para que ustedes vean. ¿Se acuerdan cuando hicimos acá hace un ratito str, dame la descripción del punto, más strp.x? Ese str, ¿sí? Es una función que transforma cualquier dato a un string y que cuando no lo conoce o no está predefinido, actúa esa función str que vimos recién, ¿sí? Dondar. ¿Qué se hace? Está en todos lados. Nada más que para nosotros queda transparente. Ahora no, ahora la vamos a empezar nosotros. ¿Vieron eso que dice, parece magia? Bueno, no, no es magia, es transparente a los ojos del que lo hace, pero ahora vamos a aprender a hacerlo nosotros. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el empleado, si yo quiero de alguna manera mostrar los datos de empleado, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la construcción de str y voy a armar la cadenita. Por ejemplo, voy a decir, mira, quiero concatenar el legajo, el nombre, la dirección, el sueldo y la antigüedad, todo en una cadena y después lo retorno. ¿Sí? Exacto, Esteban pregunta si es también para que podamos printar el objeto. Claro, ¿por qué? Porque cuando vos haces el print de esto, se activa este método. Es como cuando vos haces el print de un número, también se hace lo mismo, nada más que para vos está transparente. ¿Sí? Claro, si no se define esto y uno intenta hacer el print del empleado, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué les parece que va a mostrar? Si yo hago un print de E1, ¿sí? Si yo hago un print de E1, ¿E1 a dónde está apuntando? A una dirección de memoria, ¿sí? E1 no apunta a todos estos datos al mismo tiempo. E1 apunta a una dirección de memoria donde están estos datos. Entonces, cuando yo hago un print sin haber hecho esto, ¿qué va a hacer? A mí me va a mostrar toda la dirección. Eso, ahí está, lo que pone Esteban. Main, empleado, object, numerito, numerito, numerito. Bueno, eso es una dirección de referencia. ¿Que me está mostrando el empleado? No, me está diciendo dónde está. ¿Puedo hacer algo con eso? No, tampoco, porque en Python no puedo manejar direcciones. Entonces, no puedo hacer nada. Ahora bien, yo lo que quiero es no ver la referencia a la dirección donde están, sino quiero verlo los datos. Entonces, por eso requiere que yo haga esto. ¿Por qué? Porque fíjense en qué hace esta función. Dice, mira, te muestro el legajo, te muestro el nombre, la dirección, el sueldo y la antigüedad. Entonces, cuando yo le digo print E1, lo que hace Python viene acá
al dunder este y dice, ejecutemos este código. Entonces saca este, saca este, saca este, saca este, lo genera en string y lo retorna. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo es, profe? Dale, dame, a ver, mira, se los voy a mostrar de otra manera. Saco un poquito acá para entrar y ya vuelvo a entrar. Ahí está, para. Esto es, vamos, acá lo tengo. Ahí está. Bien, ahí arranqué mi Python tutor, ¿sí? Para que ustedes vean, ¿sí? Voy a decir, mira, perdón, A igual a 2. Número simple. Cadena igual a hola. Variables independientes. Es una variable secuencia de char. Esas son las variables simples. Entonces ahora voy a decir, mira, vamos a hacer un class. Lo voy a hacer cortito para que ustedes vean. Empleado. Fíjense en lo que acabo de hacer, que ahí está. Tiene que ser en mayúscula la E, mayúscula, pues es un tipo de dato. ¿Qué vamos a ponerle al empleado? Le pongamos dos atributos, legajo y nombre, por decir algo, ¿no? Entonces voy a hacer una función def. No me están dando bien el shift. Pobre, ya le he dado masita. Init. Le vamos a decir, bueno, el self, que dijimos que va a tener un legajo, un nombre. Vamos a hacer leg, lo vamos a poner en 0 por las dudas, y un nom, que lo vamos a poner en blanco. ¿Sí? Hasta ahí nomás. ¿Sí? Ups, ahí, 2 puntos. ¿Qué va a hacer el init? Vamos a inicializar. Self. Punto. Vamos a ponerle legajo igual a leg. Y self. Punto nombre igual a nombre. ¿Está? Con eso estoy definiendo la construcción de la empleada. Y ahora voy a definir la visualización de cómo quiero que sea el empleado. ¿Sí? Entonces, le digo, mira, vamos a hacer un str de self. 2 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Un return de, vamos a poner entre paréntesis, no sé, vamos a poner legajo, no, entre paréntesis, comillas, legajo, como un prefijo, como para que se vea, más la cadenita str self.legajo, porque si no, no lo va a conocer, más, vamos a poner otra cadenita que sea coma nombre, vamos a poner. ¿Sí? Esperen que vamos a poner ahí. 2 puntos. Oh, esperen, ahí está. Más, en este caso sería str. Fíjense en que el nombre no haría falta que sea convertirlo a string porque se supone que el nombre es una string, pero el se supone siempre falla. ¿Por qué? Porque si alguien metió mal el dedo y en lugar de una string pasó un número, va a fallar. Entonces, ante la duda, todo convierta en string. ¿Sí? Bien, y ahí estamos. Es el clase empleado, ¿no? Y ahora vamos a crear una variable E que sea de tipo empleado.
¿Y qué le voy a pasar? No sé, legajo 1 y el legajo y el nombre, vamos a ponerle, no sé, nombre Juan Pérez. ¿Sí? ¿Qué más? Y vamos a hacer ahora, para que ustedes vean, un print de, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense que yo lo que he hecho fue simplificar mucho lo que hemos visto ahora, eran de 5 atributos, ahora son 2. ¿Me siguen lo que estamos haciendo? ¿Hasta acá van bien? Sí, ¿Conmigo? ahí entiendo. ¿Sí? Hasta acá van bien. Bueno, vamos a correr esto. Bien. Empezamos. A igual a 2. Lo que han visto siempre, fíjense. A lo guarda acá. Cadena. Como las cadenas son uno de los conceptos más naturales, fíjense, cadena, ahí están todos los uno al lado de otro. Y ahora viene y encuentra un clase empleado y dice, uy, vamos a ver. Next. Fíjense qué pasa acá. Me dice, ah, mira, tenemos un tipo empleado, class, que tiene dos comportamientos, un init y un str. ¿Sí? El init ya me va indicando cuántos argumentos tiene y cómo se inicializa por defecto, ¿sí? Y cuál es la función de visualización, ¿sí? Entonces, continúo, viene acá, ¿sí? Invoca, define acá o sea, eso lo defino, vuelvo para atrás para que vean la flechita. Ahí está, ¿sí? Cuando pasó por acá, ¿sí? Ya identificó todo el empleado y lo representó acá en memoria. ¿Me siguen? Eso es lo que hizo. Entonces, después que hizo esto, llega acá a ejecutar esto. ¿Está? Que es decirle, ah, mira, quiero crear un empleado E, una variable E en este ámbito, acá, de tipo empleado, con estos datos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo le dé next, se queda ahí esperando, me crea, ¿sí? Me va a crear una variable E, todavía no me la creó porque esto no respondió, ¿sí? Y se va al empleado. ¿Y qué es lo que hace el empleado? Primero trata de ejecutar el init. En realidad va a ejecutar el init. Por eso se abre en memoria la primera instancia del empleado, ¿sí? Por eso acá se llama self, no se llama todavía, porque cuando termine todo, los datos que estén acá se van a llamar ¿sí? Entonces yo acá tengo la instancia de empleado, ¿sí? Cuando viene acá, fíjense, viene acá, yo lo corro, next, toma el legajo, ¿sí? Y lo va a asignar. Next, fíjense qué pasó. Legajo le puso el 1, ¿sí? El parámetro era lec, venía con 1 y ahora se lo transfirió a legajo. El parámetro nom venía vacío, pero acá yo le puse Juan Pérez y eso se lo va a transferir al atributo nom. ¿Sí? Nom trae esto. Cuando yo le dé next, fíjense en qué pasa. Ahora queda en memoria el objeto con el legajo 1 y el nombre Juan Pérez. ¿Me siguen hasta ahí? Y queda construido, ¿sí? El objeto. ¿Qué pasa? ¿Todavía sigue apuntado por self? Sí, porque todavía no terminó el retorno. Cuando yo le dé el próximo next, esta función retorna none y desaparece. Y vuelve ahí. Y si ustedes se fijan, ¿qué hizo? Creó la variable e que apunta a todo ese lugar de memoria. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Sí, entiendo. ¿Se entiende hasta ahí? Está bien, Bien. sí. Ahora, fíjense, le digo, quiero imprimir el valor de, ¿sí?
Yo lo estoy viendo porque vieron que lo estoy inspeccionando, así que estoy viendo el legajo 1 y nombre, todo, ¿no? Pero yo quiero que eso salga por consola. Entonces le digo print next. Entonces, ¿qué hace? Cuando va a hacer el print, invoca al str. ¿Para qué? Para que dice, ah, mira, anda anda a esta posición de memoria a mostrar los datos que yo te digo. ¿M? Entonces viene acá al str, bueno, le doy next, fíjense dónde está la flechita, next, ¿sí? Arma la cadena y la retorna. ¿Está? Entonces yo cuando le doy next, ¿sí? El valor que retorna es legajo 1, nombre Juan Pérez. Y eso es lo que después va a salir acá en la consola. Cuando termine esto, yo le dé otro next, va a terminar la función str con ese valor de retorno, desaparece la función porque ya se ejecutó y la cadena va a terminar ahí en la consola. ¿Me siguen? Pero acá están los datos. ¿Está? Ahora, ¿hasta ahí está? ¿Se entendió? La función del str. Sí. Ah, bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no la hago? Supónganse que yo acá digo, vamos a poner comentario. Vamos a poner comentario. Acá le agrego, ¿sí? Porque digo, no lo voy a hacer al CTR. ¿Por qué? Porque en realidad no es obligatorio. Nada de esto es obligatorio. Lo hacemos, ¿por qué? Porque la buena práctica lo dice. Para que sea ordenado, para que sea fácil de manejar, ¿no? Y porque todos los programadores Python lo hacen. Entonces, si uno se acostumbra a programar como todo el mundo, es más fácil leer los códigos y entenderlos. Y los códigos que uno haga los entiendan los otros. Si se me ocurre escribir de la forma que yo a mí se me ocurra, y bueno, nadie me va a entender y va a ser más difícil que me contraten, que trabajen conmigo, que quieran trabajar conmigo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver qué pasa si yo no le puse el str, me lo olvidé, ¿sí? Voy a volver a correr. Fíjense en que, vamos a volver, yo voy a seguir, darle next, 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 hasta que fabrique. Fíjense en que acá estoy con el init, next, next. Ahí cuando hace el none, porque va a retornar el objeto del init, next, hasta ahí nomás, ¿sí? Fíjense en que en memoria está lo que vimos hace un rato. Declaré una variable simple, una cadena, declaré la clase empleado solo con el init, no tienen otra función. Después fabriqué el objeto E, que tiene el legajo 1 y el nombre Juan Pérez. Hasta ahí está todo. Pero no le puse para mostrar. Entonces yo le digo ahora, ah, mira, quiero imprimir print E. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a fallar? No, va a imprimir E, pero no va a imprimir lo que tenga E, sino a dónde se encuentra E. Y ahí lo vemos. ¿Qué es lo que puso recién su compañero? Fíjense, algo parecido. ¿Por qué? Porque yo estoy imprimiendo E, que sería dónde está la dirección. Es como si yo fabricara un vector y en lugar de mostrar los datos, muestro el vector. Es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué es importante el str? Porque el str me permite a mí hacer mi propio método para mostrar estos datos como yo quiera, ¿no? Como yo los quiera mostrar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro de por qué es necesario que estamos acá, ¿no? str para mostrar cada uno de sus datos y yo lo construyo. Si yo acá en lugar de mostrar todos quiero mostrar alguno, también lo puedo hacer. ¿Sí? Sí, pero entendí. ¿Está? Bárbaro. Profe, Sí, decime. ¿y el constructor no es obligatorio? ¿Se puede deshabilitar? Se puede deshabilitar. Lo que pasa es que si vos no lo pones y cuando lo fabrique te lo va a crear vacío y lo va a tener que cargar. De hecho, por ejemplo, suponte que nosotros decimos, ah, no, para.
Ahora estoy por hacer un debug. Me vuelvo para atrás. No, no voy a poner constructor. No quiero. En Python me dice, no hay problema. En realidad, en todos los lenguajes de programación siempre hay un constructor por defecto. Así que si vos no lo haces, va a construir el objeto vacío. ¿Mm? Entonces yo ahí puse clase empleado. Acá me va a dar error porque me va a decir, che, está definiendo un class, pero no le pusiste nada. Entonces, como no le pusiste nada, tenés la obligación de ponerle pass. Que fue la primera línea que vimos cuando empezó la clase, ¿se acuerda? Class empleado vacía. ¿Sí? ¿Está? Y por supuesto que esto empleado ya no le puedo poner más nada porque vamos a comentar este, ¿sí? Y acá vamos a tener que poner empleado solo porque no tenemos ninguna función que reciba parámetros. No, ahí no hemos hecho nada. Entonces, fíjense qué va a pasar acá. Cuando yo ejecute esto, vamos a venir, bueno, vamos a ejecutar todo esto, ¿sí? Va a decir, mira, tenemos un class, venimos acá, fíjense, tenemos un class empleado vacío. Recién cuando pasamos por acá ya me dio toda la estructura. Acá me dice, mira, hay un class vacío, ¿sí? Dale, vamos, creamos un objeto de empleado vacío. Dale, fíjense, me pone la instancia vacía, pero no me cargo nada. Y de hecho, si yo le hago print next, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la dirección donde va a estar ese empleado vacío. ¿Dato tiene? No. Lo fabriqué todo hermoso, sí, pero no tiene nada. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Entiendo, profe. Eso es lo que por acá lo habíamos puesto al comienzo. Además que está puesto en la presentación, después ustedes lo... A mí me gusta mucho el Python Tutor porque va simulando todo. Pero es esto, ¿te acuerdas que vimos al principio cómo creamos el empleado solo o el empleado vacío? ¿Mm? Contra la creación del empleado con datos, ¿no? Que ya es el empleado que tiene algunos datos cargados. ¿Lo ven? ¿Sí? Estamos por acá. ¿Está? ¿Está bien, profe? Hay una pregunta en el chat que Ah, surge. sí, acá estoy viendo. Para concatenar string, ¿está más utilizar fstring? No, no, no hay problema. Ustedes concatenen como quieran. ¿Sí? Normalmente el string con formato, yo en clase no lo doy particularmente para no perder tiempo. Pero muchas veces en el práctico les enseña por ahí el profe, o si ustedes saben usarlo, úsenlo, no hay problema. Igual que para los TP, los parciales. No hay problema. Yo acá uso el método tradicional de concatenar string con str más, así feíto, horrible, no tiene mucho. Fíjense que no hay mucha descripción. No lo hago bonito, pero por una cuestión de tiempo nomás, pero pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Sí? No, todos los lenguajes tienen alguna forma de hacer formato de string en F. De hecho, eso viene de C, C++ también. Así que eh, no hay problema. Pueden usar lo que ustedes quieran. Y si es para el TP, mejor. Mientras más lindo lo hagan, mejor. En el parcial a mí no me interesa. ¿Qué significa que no me interesa? Que no se evalúa si lo haces más lindo, más linda la salida o no. A mí, yo evalúo que sean eficaces, eficaz, ¿se acuerdan que dijimos? Eficacia es que haga lo que le compete, haga lo que tenga que hacer el programa y eficiente en algunos casos, solamente en algunos casos donde uno pueda evaluar que ustedes son capaces de hacer eficiencia, porque no es fácil hacer eficiencia.
A veces se puede, otras veces no. Entonces, esos son los dos parámetros. Después hay muchos parámetros en programación. Eh, Se evalúa, por ejemplo, que escriban bien el código, la legibilidad del código. Pero, o la visualización, pero en nuestro caso no estamos trabajando en un from, ni mucho menos, y no evaluamos esa parte. ¿Sí? Bien, y volviendo para terminar el ejercicio del plano, ¿sí? Del punto en el plano, pero ahora resuelto con objetos, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Ya terminamos porque después se van a la otra clase. Con respecto al mismo ejemplo de recién, ¿no tienen después? Pensé que tenían o tuvieron antes la virtual de análisis, creo que tenían, no me acuerdo. Bueno, pero ya estamos terminando porque son es el mismo ejemplo que vimos al comienzo, pero planteado como objetos, que es como lo queremos que planteen en el parcial. Y a partir de acá vamos a hacer ejercicios. El viernes y de ahora en más, toda la materia la vamos a hacer así. Entonces, dado el ejercicio del punto, cuando hicimos la primera versión, la hicimos solamente con los datos, ¿sí? El X, el Y y la descripción. Esta versión del punto la vamos a hacer desde el punto de vista de objetos con datos y comportamientos. Entonces vamos a decir, bueno, tiene el X, el Y, la descripción y además los métodos. El inicializar para cargar los datos, el str para retornar la cadena y la distancia para ver la distancia del punto al origen. Entonces, código que yo se los comente para recalcar lo que hemos visto hasta ahora, es, yo creo la clase punto, que es el tipo class, el tipo definido por el usuario, declaro el método init para cargar el punto, ¿sí? Fíjense en def, init, self, ¿qué parámetro requiero? La coordenada en X, la coordenada en Y, el nombre, la asignación, ¿sí? El str, también def, str, self. ¿Y qué hago? Acá en este caso lo hemos hecho en dos partes. Primero armé la cadena y después la retorné, pero pueden hacer return directo. Entonces en este caso es igual que recién. String str de la descripción más la de str del valor de x más y la descripción del y formateado para que quede bonito, return r. ¿Sí? Y después un método propio del manejo de punto que le compete porque usa el X y el Y, entonces usa la distancia al origen. Recibe el self, pues siempre hay que recibirlo, en este ámbito siempre hay que recibirlo, y retorna la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X e Y. Un método simple, a este método no hace falta ponerle guión guión, simplemente el nombre que ustedes quieran. Y cuando van a correr, a ejecutar, porque esto es toda la parte de definición de la clase, ¿no? Cuando van a correr los objetos, tienen el main que pide al usuario cargar un punto, entonces llama a la función cargar, este viene acá, carga, pide dame la coordenada en X, en Y, anda y construye el punto, se hace P igual a point, CX, Y, en ese momento se invoca automáticamente el init, ¿sí? Se construye y se devuelve el P con los valores y se retorna acá el P. Después se muestra, vamos a mostrar, se hace el print P, directamente se evalúa el str, ¿sí? Por eso el mensaje implícito str, acá que puse mensaje implícito, es porque se llama init acá y acá se llama str. Podría haber puesto print directamente acá, print P, pero lo hice a propósito para que ustedes vean cómo es la invocación con otras funciones. Y por último, calculo la distancia. ¿Cómo lo hago? Le digo del punto P, decime cuál es su distancia, viene acá. Este sí es explícito porque yo le digo a propósito, decime de P, ejecutame el método distancia. En cambio en este le digo P
pero implícitamente llama al STR, o acá le digo point y implícitamente llama al init. Acá yo le digo, no, quiero el P, pero quiero llamar a distancia, y el resultado de la distancia pone la en D y después imprimir D. ¿Lo ven? ¿Sí? Hay una diferencia muy sutil con la primera versión, porque es el mismo código, simplemente cómo está organizado, ¿sí? La organización está todo dentro de un mismo lugar, ¿sí? Y la invocación también es mucho más simple, más limpia, ¿sí? Pero es muy parecida. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre codificar un código Python bien escrito en objeto y un código Python mal escrito, o sea, se va a ejecutar, pero con mala práctica. Esa es la diferencia entre que vayan a una entrevista y les digan, dale, entra, a decir, no me gusta tanto, busco a otro que escriba mejor. ¿Se entiende? O que resuelva mejor. Porque a veces capacitarlos es costoso y se supone que cuando llegan a una entrevista llegan con un nivel que ustedes lo ponen, ¿no? Te dicen, yo sé esto, entonces lo tienen que demostrar. Mientras mejor demuestren, mejor va a ser. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Mm. esto es base para todo. Así que por eso opté hoy por darla a esta clase y grabarla. Después yo les subo el link de la grabación para que la tengan, porque les va a servir mucho el poder volver a verla y reverla. Después vamos a Sí, hacer los prácticos. Sí, decime. pero fue una pregunta, ¿en dónde la va a subir a la clase? Yo acá en materiales adicionales, seguramente le voy a poner un archivito con esta resolución y le voy a pegar el link de YouTube. Como hice el otro día, como no tenía una forma de subirles el link, se lo subí con la resolución. Si ustedes se fijan, la clase pasada el martes está en la ficha 17 la solución y a la primera línea está el link de YouTube. Así que si van con ese link, van a ver el video. Y en esto voy a hacer lo mismo. Cuando vean el ejercicio, van al link y van a tener la clase. Y si Bueno, quieren, se las paso por WhatsApp también, al link, no hay problema. ¿Está? muchísimas gracias, profe. No, de Muchas gracias. nada. Listo. Bueno, nos vemos vamos a poner la pausa. Nos está